para este lado. Ay, brillante, Eso, brillante. Esto es producción en vivo, muchas gracias. Perdón, Oscar, por esto. Bienvenido, Oscar Botinelli, politólogo, presidente de Factum, eminencia de la ciencia política de este país, colega. Son los cardenales. Ah, es verdad. Pero una persona que todos los que tuvimos que transitar por sociales tuvimos el privilegio de leer, de escuchar, de aprender. Pionero en el análisis de nuestro país. Y además tuviste como interesantes trayectorias en tu vida. Fuiste secretario de Serengui. Sí. Fuiste exiliado político. Sí. Y creaste una empresa de consultoría que le emboca las cosas. Bueno, no hacemos cara. No, está bien. Son mediciones científicas con un margen de aproximación. Total. Y no exacto, ¿no? No. Tiene aproximaciones. Aproximaciones que nos permiten ir analizando lo que está sucediendo en la realidad. Sí. Y si te parece, hoy te vamos a invitar a esto, a poder ver cómo estás viendo la campaña, cómo estás viendo cada uno de los partidos y cuáles son los escenarios que se pueden abrir hacia futuro de acuerdo a lo que suceda el 27 de octubre. ¿Cómo ven las mediciones? Todo. Básicamente. Sí, yo diría que el tema más importante que aparece, perdón, como una novedad de esta campaña, es que hay una gran apatía. Fíjense que hoy estamos a 2 semanas de la elección. Sí, exacto. Y yo veía hoy en algunas ferias, prácticamente no había gente atrás de las listas, como se dice vulgarmente, de las hojas de votación, ni tampoco muchas distribuciones, muchos gazebos, lo cual está marcando una situación bastante inédita y que nosotros tentativamente, como explicación, encontramos que existe. Dejemos de lado la gente muy comprometida, pero no sé, 7, 8 cada 10 uruguayos no siente que su vida personal, familiar, futuro de sus hijos, tenga un cambio, ocurra lo que ocurra en la próxima elección, ¿no? Entonces, que bueno, sí, habrá un partido que podrá ser mejor o peor, hará las cosas con más técnica, menos técnica, pero que no va a haber un cambio significativo en el país. Entonces, esto marca un tono distinto. Vamos a poner 2 ejemplos. Hace 5 años había una creencia en lo que hoy es oficialismo, la gente que lo votó, que era necesario que lo que estaba en el gobierno se fuera, ¿no? Y había una posición que claramente fue mayoritaria en octubre en el Parlamento, mitad y mitad en la elección presidencial. Y hace exactamente 20 años estamos viviendo una elección donde una parte mayoritaria del país creía que venía un cambio significativo en el país. Con una gran esperanza, como pasa con todas las esperanzas, cada una pone algo que va en contra de la esperanza que pone el otro, porque no tiene límites. Correcto. Sobre todo cuando la alternativa que hay es de una fuerza política que nunca gobernó, por lo tanto se puede decir yo quiero esto y yo quiero lo contrario, y por eso los dos estamos en lo mismo. Exacto. Ya las fuerzas importantes que pueden disputar las grandes mayorías en el Parlamento y la Presidencia de la República han gobernado todas y en un plazo muy reducido, como son 20 años. Por lo tanto, es realidad contra realidad. Y bueno, la realidad tiene muchas cosas frustrantes, aún para el que le va bien, ¿no? Es decir, siempre es más linda la esperanza y la expectativa que la realidad, ¿no? Del que nunca llegó, digamos. ¿Qué? Del que nunca llegó. Del que nunca llegó, claro. Y de la posibilidad de un futuro distinto. Pero bueno, algo que me parece bien interesante que traías, y acá también jugamos con ustedes, nos pueden hacer preguntas por el chat para poder dialogar en conjunto, es esto de las coincidencias programáticas que también se están dando en este momento. El otro día Victoria Pasquet en este programa comentaba que habían hecho un estudio del Centro de Políticas Públicas, Estudio de Políticas Públicas, que da una coincidencia importante entre los 3 partidos. ¿Hay un desdibujamiento ideológico en esta apatía también? Bueno, digamos, ahí depende, no quiero entrar en discusiones semánticas ni filosóficas sobre qué quiere decir ideología, que es bastante complicado. Total. Pero digamos lo siguiente, en lo que es
gobierno en los próximos 5 años, para ser más aterrizado. Fue muy claro el mensaje que da, por ejemplo, el candidato presidencial opositor, llamando Orsi, con el futuro ministro de Economía, en caso de ganar, Gabriel Odone, sobre todo en Buenos Aires, cuando asegura que no hay cambios en las grandes líneas de la política económica, ¿no? La macroeconomía, digamos. Después sí puede haber 1000 pequeños cambios, no solo si gana la oposición, sino aún cuál es la correlación que hay dentro del gobierno, del oficialismo actual. Tampoco se observa que haya cambios muy dramáticos desde el punto de vista de políticas sociales, sí en la forma de administrarlas, pero no los objetivos de las políticas. Y en seguridad, por lo menos de los 2 partidos que disputan la presidencia, no aparece con claridad tampoco qué propuestas diferentes hay y qué es diferente a lo que ocurrió en los últimos 20 años. Exacto. Más aún, en economía, y lo que hago es pasar un título, pues no es lo mío, y yo no me meto en lo que no estudio, pero lo que uno oye es que hay cierta idea que las grandes líneas de la política económica han sido las mismas en los 20 años anteriores y que van a ser en los próximos 5. Si estamos hablando del 2004, estamos hablando de un Tabaré Vázquez que decía que se iban a arrancar las raíces de los árboles. Bueno, real o no, pero la imagen, lo figurado, era acá viene algo totalmente distinto. Después, o en medio del fin de una crisis muy profunda. Acá tenemos gente que vive bien, gente que vive mal, gente que vive más o menos, que no empezó ahora a vivir bien o mal, tampoco hace 5 años, ni piensa que va a cambiar dramáticamente ni a favor ni en contra otros 5 años. Entonces, esto es, me parece, el contexto más fuerte que tiene la campaña electoral. Ligado a el hecho que mucha gente considera, viendo, fíjese, 2 o 3 cosas. Semana pasada, estamos a menos de 20 días de las elecciones, los titulares de los principales medios de, llamémosle prensa o portales, era la polémica generada entre Luis Suárez y los seguidores de Marcelo Bielsa, a 20 días de las elecciones. Está bien, en medio de las eliminatorias, totalmente de acuerdo, pero hay un tema de cuál es la prioridad que se está viendo. Claro. Después, cuando uno analiza la mayoría, no todo, de lo que dicen los candidatos y dirigentes políticos, es quién replica a quién sobre lo que acaba de decir o de no decir, que es prácticamente una serie de códigos para un círculo cerrado. Algunos me ha pasado a mí que no darme cuenta a qué le están contestando al otro, tengo que empezar a buscar de dónde salió la frase que provoca. Bueno, es un juego de adivinanzas, no una campaña donde son cosas claras, contundentes. Cuesta agarrar un papel o una tablet y dibujar cuál es el proyecto país que está dibujando cada uno. Lo que se ve son como que aquellos célebres happening en el arte, que era agarrar un poco de pintura, ¡pac! Y tirarlo con un poco de catarsis contra un polígono, claro. Mezcla de catarsis, claro. Mezcla de construcción psicodélica, total, ¿no? Bueno. Generar un hecho político relevante. Sí. Bueno, muchos de los hechos políticos tienden a la denuncia, que no importa si es grave lo que se denuncia, pequeño en cuanto a las consecuencias para el país y para la sociedad. Ese es el tema. Exacto. ¿No hay proyectos renovadores de transformaciones profundas para vos? Dado que las líneas macroeconómicas se van a mantener. Bueno, ¿hay posibilidad de transformación profunda? De los actores políticos son muchos. Hablando de los que están compitiendo en el nivel macro, no aparece. Puede aparecer, sí, visiones futuristas. Bueno, a mí me gustaría que el mundo fuera. Pero que uno diga, bueno, estos 5 años se van a iniciar transformaciones realmente profundas, no parece. Sí aparece en partidos menores, aún integrando la coalición. Por ejemplo, no todos coinciden
con el criterio que lo principal de Uruguay es captar inversiones extranjeras y para eso dar grandes exoneraciones. Pero no se lo ve en los dos partidos principales esas diferencias. Quizá la diferencia es qué instrumentos usan y cómo lo utilizan. Por lo tanto, estamos ya en niveles de cierta consensualidad de proyecto, ¿no? O sea, para vos están todos jugando hacia una especie de centro político. No estoy hablando de ideológico. Bueno, a ver, tú sabes que yo soy un poco contrario a las clasificaciones esas, no porque las niegue, sino todo lo contrario, porque creo que son muchos ejes. Claro. Está derecho, izquierda, conservador, liberal en lo cultural, el liberal estatista en lo económico. Sí. Entonces, más que el centro, diría, están jugando una especie de medio aritmético de distintos ejes. Bueno, con un gran margen de aproximación. Claro. ¿En cuál es ese medio? Aproximaciones así como de a poco, a ver si llegan y en un momento encontramos lo que sería el óptimo. Bueno, o lo posible. O lo aceptable. A veces es más lo aceptable que lo posible, ¿no? Bien, sin este tipo de enfrentamiento entre propuestas. Vos bien decías, la gente hasta el día de hoy vivió en los últimos 20 años 2 proyectos políticos que en teoría estaban enfrentados. Sí. O sea, salvando los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, el último gobierno que tuvo sus temas, podemos decirlo. Lo dicen en el chat acá, que el último gobierno decayó. Exacto. Sí, hay una visión general de que el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo Tabaré Vázquez, fue una especie de flotación, ¿no? De que fue, no hagan olas. Fue llevado por las olas más bien, ¿no? Y la hora Esperanza se lo llevó el todo. Y el tema es que los 10 primeros años del Frente Amplio tuvieron una serie de ventajas a su favor. Uno de ellos, que el Uruguay venía de niveles muy dramáticos, el nivel de pobreza real, y acá quiero aclarar que no soy sociólogo, por lo tanto no entro en la discusión de cómo se mide la pobreza. No. Que es muy complicado en la sociología. Tomamos el dato que la gente... Pero sí que como una concepción o de ciudadano común o de la ciencia política, para mí la pobreza no se mide por lo que ganan las personas. Una persona, aunque gane mucho, que lo hay, si está viviendo en calles de barro y en casas de medias precarias, que tiene muy buen frío en invierno y muy buen calor en verano, no sale de la pobreza porque pueda consumir más. Y el que está en un hábitat aceptable, aunque esté muy dificultado económicamente, no está en pobreza. Claro. Y en el 2002 llegamos a niveles muy altos de pobreza en el concepto que se tuviera. Entonces, salir de ahí siempre se tiene ventajas comparativas. Y además coincide con un periodo que fue un poco más de 10 años de un fenomenal crecimiento económico para los países exportadores de productos primarios y sobre todo de alimentos. Entonces, bueno, las posibilidades de realizaciones son más fáciles que cuando vino el cambio de ciclo en el último gobierno del Frente. En general, Astor insistía mucho en algo que es comprobable, que sí, otros países que tuvieron estos boom no supieron aprovechar esos recursos para, por ejemplo, poder distribuir. No importa aquí si estamos hablando si fue con asistencialismo o no, si fue coyuntural o de larga duración, lo que obtuvieron, pero que sí hubo un verdadero derrame, como se le llame. Eso es real, pero a partir de la abundancia, digamos. Claro. El tema que empezamos un ciclo de escasez, ahora uno intermedio, y creo que una de las cosas es que ni el Frente Amplio, particularmente en el último gobierno, continuó con reformas importantes que sí hizo, por ejemplo, una clara que ha quedado más allá de algunas discusiones, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue muy importante cuando vino la pandemia, pero tampoco este gobierno
fue un gobierno que se corrió hacia el liberalismo económico. No se puso a privatizar todo. No, había una idea de que venía un discurso liberalizador y el propio presidente de la República hablaba de que lo importante es la libertad en medidas que en general son consideradas regulatorias desde el punto de vista económico y no liberales. Entonces, ahí hubo una confluencia que ni acá hubo un despegue tan grande hacia soluciones más radicales, ni del otro lado tampoco radicales para el otro extremo. Es decir, cuando viene el gobierno en los años 90, la elección además estuvo caracterizado por 2 candidaturas presidenciales en el auge del gran liberalismo económico, lo que se llamó un poco el modelo reaganiano thatcheriano, y ahí Luis Alberto Lacalle fue realmente un presidente de cambio, que él logró poco para lo que quería. Fundamentalmente el gran freno fue el referéndum contra los artículos clave de la ley de empresas públicas, pero sí hizo cambios importantes. La economía uruguaya es mucho más abierta hoy que lo que era antes de su presidencia, y mucho de ello a través de transformaciones vía decreto de exportaciones, importaciones, un cambio en la matriz productiva del Uruguay, buena para unos, malos para otros. Es decir, claro, claramente Uruguay es un país que se desindustrializa y se centra en ser un país de servicio. Pero ahí vimos un gobierno claramente de cambio, que no tuvo demasiada continuidad, algo de continuidad tuvo, pero el gobierno de Jorge Valle, más allá del discurso del presidente de la República, no fue un gobierno que acentuara ese liberalismo económico. Entonces, también ahí se da mucho esto, ¿no? Claro. Entonces, yo iba a ir por el lado de, sí, en los últimos 20 años la población vivió ambos gobiernos, ¿no? O sea, uno de izquierda. Ambos modelos, ambos modelos. ¿Qué viene si ahora no hay una diferencia en la propositiva? Y porque viene en Argentina, por ejemplo, viene un promedio. Pasó una media, claro, aritmética. Una pero media, pero ¿cómo es en Uruguay esa media? Claro, en Argentina terminó cosiendo a una ultraderecha mileísta que logró darle una respuesta a los jóvenes o a nuevas necesidades. Si no hay novedad, ¿cómo se sostiene? Claro, si no hay una novedad, si esto es igual a esto y al final no termina resolviéndome la vida. Bueno, primero, la comparación con Argentina siempre hay que tenerla mucho cuidado. Estoy de acuerdo, porque son pero me gustaba llevar ahí. No, porque son sociedades muy diferentes. Total. Y todavía no se sabe en qué termina Milei. No. Porque, por ejemplo, en el plano internacional, Milei empezó con un total rechazo a China porque eran comunistas. Ahora está armando un viaje a China. Uh-huh. Con que no porque le gustan los viajes igual también. Bueno, hay que decirlo. No, porque levantaron el swap. Por otro lado, que Argentina no entraba en la ampliación de los BRIC, el BRIC Plus. Y sin embargo ahora ya salió la canciller Mondino hablando de que estaban reviendo la actitud respecto a los BRIC. Es decir, entre ese discurso rupturista de Milei y en qué termina hay que esperar. Ahora, una marcha atrás no evita. Claro, no nos olvidemos que en Argentina vienen muchos periodos en que hay una votación en oleadas en contra, claro, que en algún momento llegó al récord que hubo en la elección de octubre del 2001, de votar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la fuerza política más votada fue el voto en blanco. Claro. Es decir, era el que se vayan todos. Estaban en contra de lo que estaba, el gobierno de la Rúa y ¿cómo era el frente? El Frepaso. El Frepaso. Y por otro lado también venía un cansancio de determinado tipo peronismo que es sustituido por otro peronismo. Y acá evidentemente el gobierno o del kirchnerismo o del peronismo con Alberto Fernández, en fin, había llegado a un rechazo de la población en medio de una hiperinflación galopante. Yo precisamente inicié el exilio en medio de unas brutales hiperinflaciones en Argentina, y acá nunca tenemos idea de lo que es una hiperinflación, ¿no? Que son cosas así demenciales. Entonces, eso hace muy difícil
de comparar con Argentina. El uruguayo además tiende a ser poco rupturista y de ir mucho por el camino más suave. Eso también facilita el que haya menos expectativas, porque bueno, no se va a romper todo, No, por lo claro. tanto, si queda todo igual no hay problema. Pero a mí me parece interesante esto de, no sé si Vale tenés algo, pero de continuidad con cambio. Sería como la síntesis, porque veo una continuidad en algunas líneas estratégicas de desarrollo de derechos. Hablamos del sistema de salud, hablamos, por ejemplo, el plan Ceibal se mantuvo, el tema de la ampliación de la fibra óptica, algunas cosas de condiciones materiales para poder democratizar cosas y además que la gente tenga un poco más de dignidad al momento de su vida, parece que se van a mantener. La pregunta es cómo una izquierda que se plantea como oposición enamora diciendo, bueno, vamos a hacer más o menos, porque capaz que eso también no está siendo muy claro. La derecha te está contando, o lo que se autopercibe derecha, te está contando un cuento que es, vamos a hacer un buen gobierno, nuevamente. Vamos a reelegir un buen gobierno. Y una izquierda que te plantea, vamos a continuar algunas cosas, pero vamos a hacer otras cosas, pero tampoco queda claro buena memoria. ¿Hay espacio para una izquierda transformadora? A ver, el tema es yo señalé el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no ha tenido cambios. No. Tú señalas otros aspectos, por ejemplo, más allá de algunas posturas discursivas, el Uruguay no está en cuestionamiento la liberalización o despenalización, como se llama, del aborto. No está en cuestionamiento el matrimonio o unión concubinaria, pues están las dos figuras que siguieron dos tiempos de personas del mismo sexo. Es decir, en general, los cambios que se producen más o menos entre fines de la primera década del siglo y los primeros 4 años siguientes a la década de los 10, han quedado y no están cuestionados. Hay discursos en contra minoritarios, además, donde se ha visto los que tienen discurso contrario, bueno, esto va a estar. No queremos que sea bueno, pero quedó. Es decir, no hay un país que tenga la idea, para bien o para mal, decir, se va a borrar tal cosa que se hizo. Entonces, dos temas que... recordemos lo siguiente, el aborto, que fue uno de los grandes parteaguas de este país. Votó casi unánimemente el Partido Nacional y el Partido Colorado en contra de la despenalización. Aclaremos, con la excepción de el expresidente Sanguinetti, que fue el gran portavoz en contra del veto que impuso Tabaré Vázquez. Sí. Y por otro lado... Se cambiaron las figuritas. Bueno, yo escribí un artículo que decía que se había producido un enroque. Exacto. De que blancos y colorados tomaban como referencia para estar en contra de la despenalización a Tabaré Vázquez, y los Frente Amplistas tenían como vocero a Julio María Sanguinetti como gran defensor. Plot twist. El otro día lo decía, muchas feministas de mi edad, 30, nos descubrimos feministas en el momento en el que Tabaré dijo, voy a vetar la ley del aborto. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? A partir de ahora soy feminista. Fue esto del cambio, también en esto de las sinergias, ¿no? Claro. O la sociedad amortiguada, ¿no? Y amortiguadora. Claro, pero si me te permitís, permite eso, sí, obvio, por supuesto. Claro, no, el tema que es lo que venía diciendo. Tú te das cuenta que lo que tú ves en el Partido Nacional y en parte del Partido Colorado, particularmente en este periodo, algo con la elección pasada, es que lo que eran las parteaguas dejaron de ser parteaguas. El Partido Nacional empieza, por ejemplo, a desplegarse en la Casa del Partido la bandera de la diversidad. Empieza a tomar muchos elementos de la agenda feminista o de diversidad. Lo mismo en políticas sociales. Incluso hay un tema que es interesante. Este gobierno empieza con un Ministerio de Desarrollo Social cuyo encare tenía mucho que ver con una filosofía liberal, que es cómo se hace para que aquella persona que está realmente en pobreza se le dota de las cualidades para que él logre tener la energía para salir de esa pobreza. Si una concepción, cada uno es dueño de sí mismo, en todo caso el Estado interviene para darle un contexto para que él salga. Luego hay un giro y
lo que se puede discutir si las políticas estas fueron asistenciales y clientelares o no. O no. Pero las transferencias monetarias se mantuvieron y fueron muy criticadas. Es decir, no hubo cambio en la concepción. Acá no hubo liberalismo económico en las políticas sociales. Entonces, el hecho que se observó desde el Partido Nacional y buena parte del Partido Colorado, el captar lo que era una agenda de la izquierda, del Frente Amplio, y había en el medio un parteaguas, desapareció. Entonces, eso igualó también. Y a la inversa se puede decir en política económica, cuando se oye a muchos referentes del lado del Frente Amplio algunos temas sobre la importancia que tiene el mercado en la asignación de recursos, que tiene la captación de inversiones como elemento central en el desarrollo, que, bueno, el programa del Frente Amplio recoge, por ejemplo, un tema que creo que está muy mal discutida la seguridad social en este país. Muchas cosas se discute mal, porque se discuten los costos. Exacto. Y la seguridad social, en primer lugar, tiene una discusión filosófica. Que yo digo, ¿los extremos cuáles son? Uno, los que considera cada uno es dueño de su destino. Ya sea la persona o la familia. ¿Cuál fue la seguridad social? Esto es un descubrimiento que hice una vez. Descubrimiento ninguno. Me desasné. Escuchando a Juan Pablo Terra cuando dijo, históricamente la seguridad social era la familia grande integrada, donde la generación que estaba en edad laboral a su vez mantenía a los niños y a los viejos, ¿no? Y los viejos cuidaban a los niños para que yo pueda durar una hora. Había todo un ciclo. Claro. Y decía, eso era seguridad social, con una concepción determinada. Exacto. Luego ya viene la sociedad industrial, etcétera, etcétera. Y las mujeres tuvieron que salir a la Hay otra, pero antes de que las mujeres. Exacto. También la familia tenía otra integración. Bueno, entonces, ¿qué creemos? Que es cada individuo o la familia que tiene por sí un extremo, o es el otro extremo, la sociedad es la que tiene la obligación. Que esto se puede discutir en salud, se puede discutir en educación. Bueno, obviamente entre los extremos hay muchos puntos intermedios. Lo que uno observa es que el Frente Amplio dice que tiene que ir a un sistema general de seguridad social, pero compatible con un ahorro individual. Dice ahorro sin fines de lucro. Dice ahorro sin fines de lucro. No se incorporó la palabra individual a propósito. Razón, exacto. No individual, pero sí un ahorro sin fines de lucro. Sí. El tema está puesto no en el concepto filosófico de quién debe ser responsable, sino en que tenga lucro o no. Exacto. Esa cosa. En el fondo es individual, aunque no se use la palabra, ¿no? Digo, si es familiar tampoco es individual, ya es colectivo. No, por eso, los colectivos se habilitaban. Está perfecto, pero ese es un argumento. Pero no la sociedad en su conjunto. No, claro. Pero lo que se está hablando es sobre el tema lucro, y ese es un tema de segundo nivel de discusión y no de primero. Entonces, esto está también confundiendo muchas discusiones. Toda la discusión de seguridad social está más bien centrada cuánto cuesta, cuánto no cuesta, que debe discutirse. Pero hay una discusión de fondo y que no se está planteando, que es esta. ¿Cuál es? Porque en la salud, cuando tenemos un sistema de salud que está en una fenomenal déficit, un gran desfinanciamiento. Bueno, no se está discutiendo la idea de decir, bueno, quiere decir que hay que cerrar todo el sistema mutual, todo el sistema público y vamos a ir a la medicina privada. No. Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque hay en este momento un cierto consenso sobre que la salud es un tema derecho que, bueno, que corresponde la obligación a toda la sociedad. Exacto. Porque precisamente es un derecho de las personas. Y si es un derecho, la responsabilidad es la sociedad, le llamemos Estado, no llamemos Estado, esa es forma de la organización con la cual cohabitamos. Exacto, de cuál es la estructura a través de la cual se aterriza, digamos. Exacto. La seguridad social se está planteando como costo o como déficit o contra los niños. Es y una como todo discusión raro. Económica o financiera. No una discusión política en el sentido
profundo del término. No quiero economistas hablando del tema, sino... Politólogos. Politólogos. Hay un chiste que dice que cada vez que nace un politólogo mueren 2 economistas. Para Yo bien creo- o para mal. Yo creo que tenemos razón nosotros igual, ¿eh? O sea, más politólogos, bien. menos economistas. Porque no se puede llevar todo un Excel, chiquilines. Tal cual. Y hay veces que el Excel está definido políticamente, entonces no confíes en el Excel, en la formulita. Yo tengo una pregunta. Sí. Que la voy a relacionar porque estamos hablando de reformas constitucionales o temas que están dentro de... ¿Cómo ves el plebiscito de los allanamientos nocturnos? ¿En qué sentido? Perspectivas en cuanto a... ¿A su aprobación? Sí. No sé, el problema es el mecanismo de plebiscito simultáneo con elecciones, que es el que necesariamente es el único producto de lo que se puede llamar iniciativas unilaterales, Sí. ya sea de 2/5 de los legisladores, como es el de allanamientos nocturnos, ya sea, vamos a decirlo vulgarmente, mediante firmas, Sí, claro. como han sido prácticamente todos los que ha habido del 89 a la fecha. No es muy común usar el mecanismo a través de las cámaras para citar. No. No, las cámaras se usa cuando ya hay una ley constitucional de 2/3. De 2/5 ha habido, hubo uno sobre modificar la sección 8ª, que en caso de censura a los ministros caiga también el presidente de la República, Ah, polemiquísima. y otro ese fue para el 71, y otro que tenía que ver, no me acuerdo si era sobre los entes autónomos o algo por el estilo. Ah, pero casi no se usa ese mecanismo. No, porque o se usa la ley constitucional, que implica el gran acuerdo político, porque requiere 2/3, por lo tanto normalmente son los 2 grandes partidos que haya en el momento. Por ahí se hizo la reforma del 96, ¿no? O si no, las iniciativas, estas individuales. Ojo, no confundir con los referéndum, que es otro tema, que es contra las leyes. Las leyes. Las iniciativas... Plebiscito, constitución, referéndum, leyes, Ley. chicos. ¿Tá? Sí, No lo mezclemos. Ayuden a una funcionaria electoral, por favor. Plebiscito en general en Uruguay, porque ojo que en No, el mundo también. los términos se confunden, ¿eh? Por Acá. ejemplo, en Italia se llama referéndum lo que acá se llama plebiscito. Ay, qué Y el confusión. referéndum en Italia tiene una connotación distinta que en Francia. Acá los plebiscitos son aprobatorios, Exacto. mientras que los referéndums son abrogatorios. Y los referéndums, por su forma de mecanismo, son ad hoc, específicos. Por lo tanto, el centro del acto electoral es el referéndum en sí, como ocurrió en marzo del 2022. Sí. En cambio, los plebiscitos son o al solo efecto, cuando es una ley constitucional, como ocurrió en el 96 o en agosto del 94, o son simultáneos. Nosotros venimos con un promedio de 2 plebiscitos por elección, llegó a haber 4, Qué desde el pesado. 89 a la fecha. Las últimas tres tuvieron relación con la seguridad. Los últimos 3 tuvieron relación con la seguridad. Pero vemos que del 89 a la fecha, que es cuando... Porque los plebiscitos originalmente eran solo sobre la orgánica constitucional. Si debía haber presidente de la República, Poligón. si debía haber un colegiado... ¿Cómo cosas- se arma la estructura ¿Cómo se social? llama la estructura? Lo que en ciencia política decía el sistema de gobierno. Exacto. Desde el 89 vienen los temáticos. Y el primero, el que se le llamó el plebiscito de los jubilados, que es el que introdujo hasta hoy, está ya fuera de discusión, el índice de ajuste automático de las pasividades. Aumenta el salario, aumentan las facilidades. Que, exacto, el índice medio de salarios determina Exacto. el nivel de las pasividades. Esto tuvo una aprobación descomunal, ¿no? Y sí. Y además arrastró a las dirigencias políticas, algunas que estaban originalmente en contra, terminaron ensobrando el sí, porque si no perdían el voto no para el sí, para la candidatura, Para la también, candidatura. para la elección Claro. también. Luego hay un segundo plebiscito de los jubilados en el año 94, a raíz de que en el gobierno de la calle, digamos, hubo la intención de introducir reformas a la seguridad social en medio de las leyes presupuestales. Y es un plebiscito al solo efecto de prohibir que en las leyes presupuestales y presupuestos de rendición de cuentas se puedan tratar temas de seguridad social.
concretamente jubilaciones y pensiones. Y ese también tuvo un éxito abrumador. Y el otro que tuvo éxito fue el del agua. Sí, 2004. Lo que se puede llamar la estatización del agua en 2004, que tuvo un gran apoyo político porque en ese momento estuvo todo el Frente Amplio, que estaba cerca de la mitad del país, y la mayoría del Partido Nacional que encarnaba Jorge Larrañaga. Y el plebiscito se aprobó con 6 de cada 10 votos, 60 y algo más del 60%. Pero todos los demás han fracasado, incluso hubo varios, el de anulación de la ley de caducidad, que en el 48%, el de baja de la ley de imputabilidad también, el de vivir sin miedo 46%, es decir, se aproxima, pero no llega. No llega. Y una cosa que estamos viendo es que todos los plebiscitos arrancan varios meses antes con niveles por encima de lo necesario para ser aprobados. Todos. Después no alcanza. Y luego van cayendo y llega a lo último en que llega, lo último alcanza o no alcanza. Y terminan perdiendo por muy poco. Además, esa es la otra característica. El único que perdió, bueno, hubo varios, el porcentaje para la educación, por ejemplo. Sí. Pero el último que perdió mucho porque se derrumbó en lo último fue el voto en el exterior. Sí. Pero el tema es el problema, porque Vivir sin Miedo también tuvo un problema que puso dos cosas: el allanamiento nocturno y el ejército en la calle. Sí. E incluso desde el ángulo militar hubo oposición a ese proyecto. Y el del voto en el exterior eran dos cosas: voto en el exterior y por correo. Sí. Y ahí vino el tema, cuidado que esto hace saltar las garantías electorales. Pues además pensaron que voto en el exterior era que votaba por correo a alguien de Australia. No, voto en el exterior es en Libramento, en Concordia, claro. Ya no solo en Buenos Aires, en Gualeguaychú. Entonces cuidado que acá puede haber 1 millón de votos en el exterior que pasa a ser por correo y pasa a ser absolutamente incontrolable el secreto del voto. Cuando esto se difunde viene un derrumbe del voto de ese plebiscito, que no era por el voto en el exterior, que mantuvo hasta el final un apoyo conceptual, sino porque había introducido algo muy peligroso. Pero son riesgosos y hoy estamos viendo que están, sobre todo el de seguridad social está muy en el borde, pero aún el de allanamientos parecería que está dudoso. Hay que esperar, todavía tenemos 15 días y el caso nuestro, una medición que se acaba de terminar, que se está en el proceso final hoy, y otra que para el 24, y así que no tenemos que ver estos dos que da, pero digamos que los dos son dudosos. Tampoco se puede afirmar lo contrario, ¿no? De que necesariamente pierden. No. Está que hay una duda en los dos. Eso, a mí, hablando de esto de los respaldos, de cómo acompañan, ¿para vos hay algún costo para el Frente Amplio de no estar impulsando la papeleta? Porque la mayoría, su fórmula salió fuerte, la mesa política dio libertad de acción. La pregunta es, dado la cantidad de Frente Amplistas que estarían respaldando también eso, ¿tiene un costo para el Frente Amplio futuro el no haber acompañado este plebiscito? Lo último que dijiste es lo que me resulta más interesante. Sí, claro. Yo no le veo costo inmediato. La gente lo va a votar igual. Que no afecta el voto. Yo creo que el primer dato, vamos a suponer que el plebiscito de seguridad social no alcance para ser aprobado. Pero no es lo mismo, para ser aprobado va a necesitar más o menos cerca de 1,4 millones. Es decir, uno calcula que van a dar 1.245.000, 244 a nivel de aprobación. Bueno, una cosa es que no pierda con 1.200.000 votos, otra cosa que pierda porque obtuvo solo 400.000. Claro. No, está así. Bueno, pero si el número es muy elevado, puede tener un problema de sentir. Porque hay una cosa que es esta: se supone que no votan el sí gente de la coalición, lo cual no es correcto, pues las encuestas nos está dando, y creo que el gran acierto del presidente, dejo de lado toda la discusión jurídica si tuvo derecho o no a hacerlo, es que su intervención apuntó no contra la oposición, sino a derrumbar el sí dentro de los electores de la coalición.
usted que está a favor de la coalición, que quiere que siga, que es oficialista, si vota el sí, está votando contra el presidente, contra la coalición. Contra ¿Partidizó eso, la papeleta? Bueno, la partizó para sus votantes. Sí. Es decir, lo que trató es que sus votantes... Sí, lo dijo en cadena pública igual. No, Ah. el mensaje, el efecto que buscó. Bien. Que el efecto Claro. que buscó no era respecto a los frente-amplistas que podían estar por el sí. No. Fue para los propios. Yo estoy hablando de los míos. Ordenó la tropa. Bueno, el tema es que ahí ya no es tropa. No. Son votantes sueltos, que son muchos, y que no es a través de los caudillitos o dirigentes que les llega el mensaje. Tenía que ser una cosa disruptiva, y él la hizo. Sí. Está votando... Primero, esto es el fin del mundo y usted es culpable del fin del mundo contra el gobierno que usted apoya y que vuelve a apoyar. ¿No? Creo que fue una jugada muy bien hecha. Sí, es muy buena. Perfecto. Ahora, el tema es qué pasa con el Frente Amplio, sí. El voto por el sí supera largamente la mitad o las 2/3 de lo que vota en el Frente Amplio. Entonces, lo que es claro es que por ensobrado el sí tiene muy pocas probabilidades, porque los sectores políticos que apoyan el sí, que la 1001, 90 y aliados como el PVP, dentro del Frente Amplio, el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salles, Unidad Popular Frente de Trabajadores y el PERI, no hacen una masa consistente. Sí, el sí tiene el doble de votos que la suma de esos sectores, cuidado. Entonces, ahí puede ser un tema que complique a futuro. Y además, una duda, lo planteo como duda, no tengo idea. ¿Qué pasa con la imagen PIT-CNT después de este plebiscito? Si gana o si pierde. Sí, perdiendo, pero con Una muy buena votación. Con una buena espalda. La espalda que se puede demostrar del PIT-CNT fue la elección del Banco de Previsión Social, que el candidato del PIT-CNT obtuvo 410.000 votos más o menos. Si le agregamos los que están en cajas o sistemas no incluidos en el BPS, uno diría el PIT-CNT demostró un apoyo claro de 430.000. Bueno, si el sí tiene el doble que esto, uno diría el PIT-CNT sale reforzado aunque pierda. ¿Qué pasa entonces en la relación un gobierno que va a ser ejercido porque los que se opusieron a esto, ¿no? Entonces, ahí viene una situación muy complicada que se verá con todas otras variables de ajuste económico y social que haya en el próximo gobierno en caso de ganar el Frente Amplio. Distinto si llega a ganar la coalición y el presidente básicamente sería Álvaro Delgado, que ya los alineamientos pasan a ser diferentes, ¿no? ¿Sería Álvaro Delgado? Perdón, estoy sin voz. ¿Sería Álvaro Delgado o tiene chances reales Andrés Ojeda? A ver, sin duda se ha acercado mucho el Partido Colorado al Partido Nacional, pero probabilísticamente es muy baja no es imposible, pero el número de probabilidades cuando uno hace ejercicios de simulación son bajos de que pueda superar en la ida al balotaje al Partido Nacional, ¿no? Es decir, que vaya a la fórmula Ojeda-Silva en lugar de Delgado-Ripoll, ¿no? Bien. A mí me quedó algo colgado de lo de atrás. ¿Qué pasa si gana el plebiscito? ¿Cómo es el escenario político ahí? Porque ahí el PIT-CNT es mucho más ponderado y la pregunta es, ¿la discusión se corre a otro eje porque en realidad la gran derrotada es el gobierno y su reforma? ¿Dónde queda el gobierno si gana el plebiscito? Bueno, si gana el plebiscito, yo el otro día oí a O'Donnell una frase en algún lado, muy interesante. Dijo, si gana el sí, nosotros estamos diciendo que no es el fin del mundo, que es muy malo, pero tenemos medidas para resolver el tema. Y del otro lado, alguien dice que no sabe qué va a hacer porque es el fin del mundo. Por lo tanto, somos los únicos que podemos resolver esta mala situación, que es la concepción que tiene la mayoría del Frente Amplio, de un escenario triunfando el sí. Es decir, realmente de alguna manera el triunfo del sí facilitaría, le daría un poquito más de viento al Frente Amplio en el balotaje que a Delgado, que al Partido Nacional.
Pero bueno, hay que ver en qué términos, ¿no? No es porque vos tenés, si se aprueba el plebiscito, lo que pasa es que tenés un PIT-CNT muy solidificado, siendo socialmente muy gravitante, con un gobierno que se dice de izquierda, que dijo que no estaba de acuerdo con el plebiscito, lo tiene que llevar adelante, y con el otro ganando y corriéndote. Pero tú estás hablando para la elección. No, para el gobierno en caso de que el Frente Amplio acceda, o la coalición. No, el triunfo del sí deja muy potenciado al PIT-CNT, deja muy potenciado a los sectores del Frente, e incluso fuera del Frente si entran al Parlamento, que estuvieron por el sí, que están en este momento por el sí, y que le da un nivel de reclamo, de exigencia muy fuerte. Es decir, sí, usted está en el gobierno, pero mire que nosotros representamos a otra mayoría. Habría lo que se llama a veces conflicto de legitimidad. Exacto. Es decir, de un lado hay una mayoría que elige el presidente de la República, mucho más si esa mayoría se expresara también en mayoría parlamentaria, y del otro otra mayoría plebiscitaria no coincidente con la mayoría político electoral o partidario electoral. Entonces, bueno, no es nada menor, ¿eh? Sería interesante el escenario simplemente como ejercicio porque todos estamos pensando qué pasa si no sale el plebiscito con el PIT-CNT, creo que por las encuestas y eso. Nunca se da como el análisis del otro escenario. ¿Qué pasa si sale y cómo quedarían parados el sistema político frente a una legitimidad plebiscitaria como la que sería desde acá, con relatos que no son los que estábamos esperando, que fuera alguna fórmula, algún candidato o candidata que se expresara tan fuerte públicamente los partidos con posibilidades de ganar? Sí, no, en este momento de los 5 principales partidos... ¿Está Salle ahí? No, Salle está al lado del sí. No, pero de los 5 principales partidos... No, los 5 principales, estoy hablando de la estructura actual del Parlamento. Ok. De estructura actual en el sentido, de cierto modo, el PERI está antes que pero los 5 que están con protagonismo están todos en contra de la reforma de seguridad social. Es decir, el único partido en este momento que está sentado en el Parlamento a favor del sí es el Partido Ecologista Radical Intransigente. Por fuera, con posibilidad de entrar al Parlamento, incluso alguno con alguna posibilidad mucho más fuerte que otros, es el Partido de Identidad Soberana y Unidad Popular Frente de Trabajadores, ambos a favor del sí. Y lo que hoy es minoría del Frente Amplio. Entonces, el tema es que hay un sistema político que queda una mayoría alineada al no triunfo del sí y una minoría a favor del sí. Y bueno, ¿cuál es el desequilibrio entre lo que es la expresión ciudadana en el voto plebiscitario con la expresión ciudadana en el voto partidario, ¿no? O eleccionario? Ahí me parece que es un tema muy interesante de juego de legitimidades, ¿no? Que no nos olvidemos que los países que tienen una combinación de lo que se llama democracia o instituto de democracia directa, aunque también es democracia directa la elección de representantes. Sí. A veces se considera que esto es democracia directa y esta es representativa. No, es representativa a partir de un acto directo. Tanto es así que es muy interesante un artículo que yo le doy mucha importancia a la Constitución, que es el 82, que define que la soberanía radica en la nación, término muy abstracto que da a todas las interpretaciones habidas por haber, porque la primera gran discusión sobre el concepto de soberanía nacional o popular se da en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, sobre todo entre los representantes de París y los de las provincias. Pero luego dice que esa soberanía la ejerce el cuerpo electoral, que el cuerpo electoral es de los pocos casos en el mundo que los ciudadanos constituyen un órgano, un cuerpo. Y ese cuerpo ejerce directamente la soberanía en los casos de elección, plebiscito, referéndum e iniciativa. Por lo tanto, son todos actos de democracia directa. Sí. Y acá tendríamos en esa democracia directa 2 pronunciamientos contradictorios. En el mismo acto, yo no diría en el mismo sobre de votación. Literal, en el 3. mismo voto puede llegar a pasar. Claro. Bueno, en el mismo voto no, Claro, porque pero van en el sentido separados. Pero en el mismo sobre. En el mismo correcto. Claro, el mismo sobre se emiten 2 votos que cada uno tiene un signo opuesto al otro y que van a confluir
como confluyen dos signos en conflicto. Está muy bien. ¿Les queda alguna? Porque si no tengo la última, porque ya estamos medio en hora. Sí, No sé, por eso nos yo fuimos. también. No, por eso, Nos también fuimos. para cuidarte. ¿Tenés una? ¿No? Adelante. Estamos a 15 días de votar. Estamos en una de las mejores democracias de América Latina. ¿Por qué es importante votar? Bueno, el tema es el siguiente. El caso uruguayo es un caso bastante atípico en América Latina, pero no atípico, pero bastante minoritario en el mundo, que es que hay un respeto casi sagrado al voto. Nuestra Es decir, fe. Sí, es un acto de fe. Es un acto de fe, total. Aquí ha habido elecciones. En el país de Pepe Valle. O plebiscitos que se han resuelto por una distancia mucho menor, que hubo elecciones en otros países, y en otros países ha habido fenomenales manifestaciones, hechos de violencia, y aquí no pasa nada. ¿No? El voto es algo que no se discute. Sobre todo había una aceptación. A mí me costó entender, una vez en México, empecé a entender un seminario con un encargado de Naciones Unidas de temas electorales, que el fenomenal nivel de abstracción que significa el voto. Incluso más, hablando con Mozambique, con alguien que había encabezado uno de los grupos armados en Angola, cuando Naciones Unidas hizo todo ese esfuerzo de democratización en África, decía, a mí me quisieron obligar a entregar el territorio que había ganado con las armas porque la gente puso unos papeles en unas cajas de zapatos. Claro. Claro, pero en el momento tienes, o sea, Claro, pero vos es ya un te intentás nivel que de- se queje, claro. Y ahí uno empieza a pensar el formidable nivel de abstracción que significa que esa papeleta que se pone en un papelito, que se pone en un sobre, que se pone en una urna y se cuenta, tiene toda una serie de consecuencias que uno considera que son obviamente aceptables. Exacto. Bueno, porque se llegó a todo ese ejercicio que yo creo que uno de los problemas que tienen las democracias desde el punto de vista electoral es que se requiere mucho tiempo y mucha cultura no quiere decir educación formal, para entender ese fenomenal acto de abstracción, qué es lo que está significando, y aceptar el resultado. El resultado. ¿No? Sí, una cultura institucional muy fuerte. Es una cultura institucional muy fuerte. Incluso Jorge Luis Borges en un momento decía que la democracia es un abuso de la estadística. Porque este papelito, esta cantidad de papeles que es más alto que esta otra, determina que este mando sobre esto. Y sí, bueno, ahí está la abstracción. Y el voto es una oportunidad de sentirse representado. Por supuesto, uno dirá, yo quisiera estar mejor representado por la oferta que hay. Bueno, esa es la oferta. Y si no hay otra, es porque usted mismo no contribuyó a que hubiera algo mejor. Exacto. ¿No? Involúcrese. Claro, George Bernard Shaw, que era muy, muy irónico, el escritor irlandés, decía que una virtud de la democracia es que ningún representante puede ser más estúpido que sus votantes, porque cuanto más estúpido el representante, más lo era el que lo había votado. ¿No? Tiene mucho sentido realmente. Tiene un punto ahí. Hay algo ahí. ¿verdad? Claro, Hay hay algo ahí. Preguntate cosas. Se puede discutir, bueno, No, pero obvio. yo lo que tenía la oferta era este. Bueno, Y si y uno usted se tiene que elegir lo que preocupó hay. que hubiera otra oferta, ¿no? Entonces, y lo otro es lo siguiente, si no se vota, no hay derecho después de protestar. Otra cosa es el derecho a protestar, porque lo que uno votó perdió. Y bueno, la mayoría va a imponer una línea que legítimamente lo que uno votó y perdió se va a oponer. Y uno reforzó esa oposición. Ahora, decir, no voto nada, me quedo en mi casa, pago la multa o voto con una moneda al aire, va, perfecto. Ahora, cállese la boca, no proteste por 5 años. Usted decidió no pensar. Usted decidió que los demás resolvieran, no te puedes quejar. ¿Decidió no pensar o decidió dejar que otros decidan por Decidan vos? por Claro. uno. Y uno abstenerse de decidir teniendo la posibilidad de hacerlo? Sí. La Corte Electoral tenía un spot que decía: tu voz es tu voto. Y en un nivel también.
lo que pasa. Me parece que votar es importante, gente, votemos. Voten. Es importante que nuestros representantes salgan con una gran legitimidad. Es importante que tramitemos estas discusiones por esta vía también. Yo creo que en esto del poder de la abstracción, cuando estamos viendo disputas en muchos lados que toman otras opciones para dirimir los conflictos, Uruguay es lindo y lo hace votando. Sí, y eso me parece bien. Si me permitís dos cosas. Uno, Sí. los que vivimos la dictadura, no había en la salida de la dictadura discutir mucho para qué servía el voto. No, bueno, pero ahora se está poniendo en debate. No digo por eso, Ah. pero digo, hay que vivir cuando... No, porque previo al golpe de Estado había mucho escepticismo sobre el voto. ¿Para qué sirve? Bueno, hay que perderlo para darse cuenta de lo que servía. Entonces, eso. Y lo segundo, ¿cómo Uruguay logra construir un sistema electoral que con todos sus defectos, sus falencias, viene funcionando desde hace un poco más de un siglo? Y es que las élites políticas en ese momento se pusieron de acuerdo, esto puede ser quizás una gran abstracción, pero es real, en que había que terminar de dirimir por las armas o la violencia el conflicto. Uruguay era un país que ya se había modernizado en lo económico, se había modernizado la sociedad, sobre todo con las grandes oleadas migratorias, con la urbanización, y seguía siendo un Estado con guerras civiles, con alzamientos o amenazas de alzamiento. Hasta 1910 hubo abstenciones con ciertas proclamas bélicas. Y ahí viene la idea, no, hay que dirimir el disenso político, es lo lógico en una sociedad plural, a través de algo que dé garantías y que es el voto. Exacto. Y eso permitió construir esto. Y cuidado que esto se pierda, ¿no? Exacto. Hay que Cuidado cuidarlo. que- Votar para cuidar también, para cuidarnos como pueblo, para cuidarnos nuestra democracia, para cuidar nuestro pequeño desembarco también que hemos hecho en este mundo como país, que es como interesante. Somos un caso bastante único en el mundo por muchas cositas, así que también darnos para adelante y festejarnos votando. Anda a votar, si no que sacaste la credencial, sacátela después, pero sacate la credencial. Si la tenés Es guardada, importante. buscala antes. Sí, buscá tu credencial, fíjate dónde Bueno, votás. Ese con día va a ser un saber en la caos. serie y número basta. Con saber la serie Ahí y va. número, y si no lo Claro. sabes, nombre y apellido en la página de la Corte Electoral, y ahí te vas a encontrar tu serie y número y tu local de votación. Es importante, ese día va a ser un caos, chiquilines, Claro. entonces Vayan con chiquilinas, la data, vayan, voten lo que quieran, pero voten, defienden la democracia. Muchísimas gracias, No, gracias Oscar a ustedes. Botenelli, Es una por gran la placer. venir contribución. hoy. Qué maravilloso, esto es privilegio de Uruguay también tenerlo a él acá. La verdad. Me ¿Verdad? sentí en una clase de sociales. Total, pero es re Me lindo. van a hacer creer que es verdad. Pero no, Lo es. créetelo Es porque verdad. así somos. Decimos cosas de verdad. Y a ustedes les decimos de verdad que los queremos mucho, que se pueden suscribir al canal, que le pueden dar like, que pueden pedir plata. ¿Pueden pedir plata? No, tienen No, que darnos nosotros plata. pedimos plata. Nosotros les pedimos plata a ustedes. Lo pueden hacer por el Sí. QR, por la página de internet, nos pueden seguir en todas nuestras redes. Se está democratizando el eje de stream de este país. Se están abriendo muchos colectivos de stream, los cuales saludamos. Invitamos también a seguir a todo el mundo que esté creando Sí. esta pequeña industria nacional de medios de comunicación alternativos. Y recuerden que nos pueden sintonizar el jueves, que tenemos el estreno del nuevo programa del canal. novedades. Sí. Con Cami y con Tate haciendo Juernes el jueves a las 20. Si no Se me viene equivoco. Juernes, tu semana le cambian el nombre un día. Ahora no tenemos más jueves y viernes, tenemos Juernes, que va a ser el espacio maravilloso de disfrute colectivo que necesitaba este canal. A vos muchísimas gracias, a ustedes las admiro, las quiero y Gracias además a ti. las reencontraremos. Y a ustedes, esto fue Desembarco, una forma de entender la realidad.